Este es un resumen de la unidad 2, parte 1, donde nos dedicaremos a estudiar metodologías multivariantes para variables métricas. En general, diremos que las variables métricas son variables cuantitativas, ¿cierto? Y las metodologías que vamos a ver se resumen en el hecho de que son metodologías para la reducción de la dimensión. ¿Sí? Ese es su gran objetivo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, mediante la metodología, lo que hacemos es reducir la dimensión original de análisis. Si tenemos 50 variables inicialmente, tenemos 50 dimensiones, ¿cierto? Pero es inviable que podamos estudiar y sobre todo comprender lo que ocurre en esas 50 dimensiones. Entonces lo que buscamos a través de estas metodologías es reducirlas a unas pocas que nos permitan estudiar esa realidad tan complicada, ¿cierto? A través de estas pocas variables. En general, las dos metodologías que vamos a ver son el análisis factorial exploratorio y el análisis por componentes principales, comenzando por esta última. En términos generales, vamos a decir que el análisis multivariante, para poner de contexto, son metodologías que trabajan siempre con más de dos variables, ¿sí? Porque si fueran dos variables sería bidimensional o bivariable. En cambio, cuando tenemos más de dos ya se habla de multivariable. En estos casos, las metodologías trabajan con muchas más que tres variables, ¿sí? Y el gran objetivo es que estas variables, ¿cierto?, sean lo más homogéneas posibles y que estén correlacionadas, porque de esa manera la metodología nos va a permitir tener resultados más interpretables, ¿no?, de manera más fácil. Lo importante también aquí es destacar que ninguna variable predomina sobre otra, es decir, se estudian las relaciones que hay entre todas las variables, todas con todas, ¿sí? Y por lo mismo no es extraño que vayamos a necesitar en este proceso algunos elementos de geometría, algunos elementos del cálculo de matrices y las distribuciones de probabilidades que ya vimos de alguna manera en estadística 1 y que ahora simplemente generalizaremos. Vamos a poner contexto a las metodologías. Decíamos antes, de todas las metodologías multivariantes en general, diríamos que la clasificación que ustedes ven aquí se hace producto de la forma en que se relacionan las variables. Cuando dentro de todas las variables hay una que predomina, siendo ella la variable dependiente y las otras variables independientes, hablamos de metodologías como la regresión, que es bastante conocida porque ya habrán tenido o estarán teniendo el curso de econometría, donde ven modelos de regresión lineal en general, ¿no? Por esa razón, las metodologías multivariantes de dependencia no son nuestro tema. A nosotros nos interesan aquellas metodologías que son de interdependencia. ¿Qué significa esto? Que nos interesa la relación que hay de dependencia, pero de todas con todas, no de una en particular, a diferencia de estas otras, ¿de acuerdo? Y luego están aquellas metodologías multivariantes que son de relaciones causales, donde está un análisis factorial confirmatorio, que es la etapa siguiente al análisis factorial exploratorio, pero que se escapa a las metodologías que uno puede ver en pregrado y generalmente las estudiamos en posgrado. Bien, entonces, bueno, aquí están las dos metodologías que vamos a ver. Entonces, son metodologías de interdependencia para datos métricos, ¿sí? Bien, en general vamos a dar una breve reseña de cada una de ellas para comenzar después con el análisis por componentes principales. En general, el análisis factorial exploratorio es una metodología que lo que busca es reducir y condensar la información, ¿cierto?, de las variables en busca de lo que llamaremos después unas variables latentes.
o constructos. Estas variables latentes son variables no observables y que deben ser estudiadas a través de las variables originales que sí son medidas, ¿no?, en la muestra que estamos estudiando. Lo más importante aquí es que cuando nosotros intentamos identificar estas variables latentes o constructos, debemos cumplir siempre con el principio de parsimonia y también con la interpretabilidad. ¿Qué significa esto? El principio de parsimonia plantea que debemos tratar de explicar al máximo, ¿cierto?, una realidad de la mejor manera posible, pero con la menor cantidad de variables. Y el principio de interpretabilidad indica que uno lo que encuentre, esa identificación de las variables latentes, debe ser capaz de interpretarlas, porque si no tiene una interpretación, entonces no tiene sentido la aplicación de la metodología. ¿De acuerdo? Entonces no debemos olvidar esto, tenerlo siempre presente, porque al final de alguna manera le da sentido a lo que nos empieza a ocurrir, ¿no?, cuando llegamos al final de la aplicación. Y por otro lado, el análisis por componentes principales, a diferencia del AFE, es un método geométrico de carácter descriptivo y lo que busca es descubrir una estructura subyacente que hay debajo de los datos, ¿no?, debajo de la muestra que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se nota la diferencia. En el análisis factorial exploratorio yo tengo una estructura previa y lo que busco es identificar esas variables latentes, identificarlas porque ya sé que existen, ¿sí?, a diferencia de la ACP, donde yo estoy descubriendo recién cuál podría ser esa estructura subyacente, ¿no? En el AFE ya está determinada y solo busco identificarla. Bien, en general el ACP es un método que, como su nombre lo indica, lo que procurará es transformar, ¿cierto?, las variables originales en un nuevo conjunto de variables que se llaman componentes principales y que serán combinaciones lineales de las variables originales, ¿cierto?, las observables. Y la principal característica que tienen estas componentes principales es que están incorrelacionadas, es decir, no hay correlación entre ellas y por lo tanto la información que traen debería ser distinta, ¿sí? En general, no tenemos que olvidar que partimos, ¿no?, de una matriz de datos n por p, n individuos, p variable. Entonces, en general tendremos tantas componentes principales como variables, por lo tanto, en términos genéricos diremos que tenemos p componentes principales, ¿cierto?, tantas como variables originales, y luego a partir de allí el programa lo que hará es organizarlas de manera descendente, dejándonos siempre la primera como aquella que más importancia tiene y más información trae, y así las va entregando de esa manera. Otra cosa importante es que, como medida de la cantidad de información que cada una de estas componentes trae, vamos a utilizar lo que se llama el concepto de varianza explicada. Es decir, la cantidad de información está asociada a cuánto soy capaz yo de explicar, ¿cierto?, con esa componente la variabilidad total que existe, ¿sí?, de aquello que estamos estudiando. Cuanto mayor sea la varianza explicada, ¿cierto?, mayor es la cantidad de información que lleva, ¿sí?, y por lo tanto más consistente y más eficiente a la hora de entregar e interpretar la información. Lo otro importante es no olvidar que nosotros trabajamos con variables tipificadas, ¿sí?, para evitar todos los problemas que tienen que ver con las diferencias en las escalas de medida. Normalmente nosotros estamos expuestos a cuestionarios que tienen preguntas estructuradas con la misma unidad de medida.
pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Podríamos tener 20 variables y todas ellas con distintas unidades de medida. Por lo tanto, el proceso de tipificación es básico para evitar, ¿cierto?, ese problema con las diferencias. Bien, iniciamos entonces en forma más específica el análisis por componentes principales, que de ahora en adelante le llamaremos ACEP. Partimos otra vez la matriz de datos originales, una matriz de n por p, n filas, p columnas, ¿cierto? Por lo tanto, n individuos, que sería el tamaño de la muestra, y p el número de variables originales que someteremos al análisis, ¿sí? Conviene siempre inicialmente hacer un análisis de la base de datos, tanto unidimensional como bidimensional. Un buen análisis exploratorio nos permitiría conocer el comportamiento de las variables, su distribución, ¿cierto? Y la forma en cómo se están ellas de alguna manera relacionando, ¿sí? Eso nos permitiría estar mucho más atentos cuando vayamos a aplicar la metodología. Bueno, todo inicia con la matriz de datos, como decíamos, donde el programa de manera innata, ¿cierto?, calcula sus medias y sus desviaciones con el objetivo de hacer la tipificación de la matriz, ¿no? Hablábamos antes de que tenemos que trabajar con una matriz de datos tipificada para evitar los problemas con las unidades de medida. Una vez que tenemos ya la matriz de datos original transformada en matriz de datos tipificados, entonces procedemos a calcular la matriz de correlaciones, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? A partir de la matriz de varianzas y covarianzas, podemos determinar la matriz de correlaciones, que en definitiva es quien nos resume la forma en que se relacionan las distintas variables con sus compañeras. Una vez que tenemos esta matriz de correlaciones, se diagonaliza, ¿sí?, mediante la metodología que ustedes vieron en álgebra lineal. A partir de allí se calculan los valores propios. Los valores propios son de alguna manera el resumen de la cantidad de información que trae cada una de las distintas componentes principales, y a partir de ellas se puede calcular la varianza explicada de la que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos este proceso, se obtienen finalmente las componentes principales, que, como ya dijimos, son combinaciones lineales de las variables originales y que nos permiten conocer, ¿cierto?, cuánta información trae cada combinación lineal, cada componente principal, para poder valorar cuál de ellas es la que más información trae, será la que tiene el mayor valor propio y por lo tanto la que trae una mayor varianza explicada. ¿De acuerdo? Bien. Para ejemplificar la situación, al menos en la parte inicial, vamos a trabajar con la base de datos con la que comenzamos, que era la intención de uso del comercio electrónico, ¿no? El procedimiento comienza en analizar reducción de la dimensión, ¿cierto?, factor. Allí están las metodologías para las variables métricas. Entonces, lo que uno hace es incorporar todas las variables excepto las sociodemográficas, ¿de acuerdo? Ellas no entran en el análisis. En este caso, según lo que ya habíamos comentado, ¿no?, todas las variables están medidas en una escala de Likert, ¿sí?, de 5 puntos, que en el fondo lo que mide es el nivel de acuerdo con la apreciación que se está haciendo respecto del uso del comercio electrónico. Entonces, inicialmente tenemos 27 variables, por lo tanto 27 dimensiones de análisis, y lo que buscamos es reducirlas. ¿Para qué? Para que podamos interpretar esta realidad tan complicada en unas pocas componentes principales. Si no, deberíamos tener que sacar un gráfico, una tabla para cada una de las preguntas o para cada uno de los ítems,
y no lograríamos establecer una relación, ¿cierto?, entre todas ellas para ver si hay elementos comunes, ¿no? Como mucho llegaríamos al análisis bidimensional. Bien, entonces inicialmente uno podría, lo que decíamos antes, ¿no?, estudiar los descriptivos tanto univariados como bivariados, ¿sí? Y no haremos otra cosa más que mostrar que aquí está el método de las componentes principales, aun cuando ya según lo que comentaremos hay otras metodologías, ¿no? Bien, pero estamos en las componentes principales y daremos a continuar, a aceptar y tenemos el procedimiento. Entonces, lo primero que nos entregará el programa es un resumen, ¿cierto?, con el descriptivo univariable, que en el fondo es el promedio y la desviación, donde podemos hacer un análisis bastante básico, pero qué es lo que nos va diciendo, ¿cierto?, la muestra. En este caso estamos en una escala de 1 a 5, casi todos los promedios bordean el 4, lo que indica que las valoraciones que se están haciendo son bastante altas, ¿cierto? Y allí podríamos encontrar a lo mejor aquel que tiene la menor valoración o la mayor, pero en general todos bordean el 4. Lo otro que destaca también son las desviaciones, ¿cierto?, cercanas casi todas a 1, lo que indica que el nivel de dispersión es bastante alto y por lo tanto no hay un nivel de coincidencia, ¿no?, entre los individuos. No todos opinan lo mismo, digamos, ¿no? Bien, luego lo que tendríamos que mirar es esa matriz de correlaciones, que como mínimo le pedimos que cada variable se relacione de manera estadísticamente significativa con al menos una de sus compañeras, y que además de ser estadísticamente significativa también sea medianamente alta, ¿no? Entonces, bueno, si uno observa rápidamente cada una de las variables, ¿cierto?, o ítems, ¿sí?, al menos con una sí tiene una correlación importante. Después ustedes tendrán que verlo con mayor detalle, analizarlo. Cabe aquí mencionar también que lo que tenemos en esta parte inferior de la tabla de correlaciones es el contraste, ¿cierto?, que se hace para las correlaciones. Recuerden que este contraste es un contraste que traemos de estadística 1. En este contraste vamos a escribirlo por aquí. Lo que estamos haciendo es establecer una correlación en la hipótesis nula, ¿cierto?, que la correlación entre las variables es nula, ¿sí?, y por lo tanto es igual a 0 el coeficiente de correlación, versus que en H1, ¿cierto?, lo que diríamos es que hay una correlación no nula y por lo tanto estadísticamente significativa, distinta de 0. Entonces, cada vez que nosotros vamos a aplicar esta metodología, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es verificar aquí el nivel de significación es inferior al alfa con el que estamos trabajando, que habitualmente es del 5%. Entonces, si es así, nosotros rechazamos, ¿sí? ¿Qué rechazamos? Rechazamos H0, ¿cierto? Entonces, diríamos que en general, si la significación es inferior al alfa con el que nosotros estamos trabajando, entonces rechazaremos H0. Este nivel de significación habitualmente es 0,05, ¿cierto? Por lo tanto, si es que se diera esto, rechazamos H0 y por lo tanto confirmamos que efectivamente la correlación es estadísticamente significativa, ¿sí? Y bueno, tendremos que verificar después que al menos es medianamente importante, ¿sí? Porque como se pueden dar cuenta, aquí las correlaciones son estadísticamente significativas, pero significa también, por ejemplo, que pueden llegar a ser 0,23, 0,35, correlaciones muy bajitas que debemos verificar después que al menos haya una importante sobre 0,5, ¿no? Bien,
Luego viene un concepto que tenemos que aclarar, que es el concepto de las comunalidades. Lo veremos de todas maneras en el procedimiento eh, finalmente, ¿sí? A ver, las comunalidades son en el fondo la varianza, podríamos decir, ¿cierto? Que cada ítem es capaz de explicar una vez que se ha hecho el proceso de extracción de las componentes principales. ¿Qué significa esta columna donde aparece todos los unos? Inicial se refiere que antes de comenzar el análisis, todas las varianzas son 1. ¿Por qué? Porque recuerden que las variables han sido tipificadas y por lo tanto tienen media 0 y varianza 1. Entonces, lo que hace la comunalidad es medir, una vez que hacemos el proceso de extracción, cuánto es capaz de explicar este ítem, ¿cierto? De este 100%, de esta varianza total, cuánto es capaz de explicar. Entonces, lo que le vamos a exigir a cada ítem es que por lo menos explique el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, si uno se percata, todos nuestros ítems en este caso están explicando como mínimo el 50%, por lo tanto no tendremos que eliminar ninguno. Solo en este momento nosotros hacemos una depuración de las variables. No lo hacemos antes en las correlaciones, por ejemplo, porque podría ser que si lo eliminamos, eliminamos la correlación 2 a 2, ¿cierto? Pero no sabemos cómo se relaciona con las otras variables. Entonces debemos esperar a este proceso en el que ya están todas interrelacionadas, ¿sí? Cosa que no podemos ver antes. Entonces solo en este momento podemos realizar la depuración. En este caso no hay necesidad y finalmente lo que obtenemos, aquí está, es una reducción de la dimensión. De 27 dimensiones originales, lo que tenemos es resumidas en 6 dimensiones. ¿Se fijan? Entonces este es un poco el proceso. Ahora, aquí está, cada componente tiene asociado su autovalor o valor propio, que comentábamos antes, es el que trae la información, y a partir de esa información yo puedo calcular el porcentaje de varianza. Muy fácilmente, porque si uno sumara todos los valores propios nos va a dar el mismo número de variables, ¿no? Que en este caso es 27, por lo tanto si dividen 9,449 en 27 les va a dar el porcentaje de varianza que tenemos aquí, y de la misma manera. Entonces, si uno acumula todos los porcentajes de varianza que cada componente tiene, las 6 componentes principales son capaces de explicar el 70% de toda la variabilidad que hay. Y eso es tremendamente bueno, ¿cierto? Porque estamos explicando una enorme cantidad de variabilidad, ¿cierto? Y dejamos sin explicar nada más que un 30%. Lo importante, ¿se recuerdan que hablábamos del principio de parsimonia y de interpretabilidad? Bueno, aquí estamos cumpliendo con ese principio, estamos tratando de explicar al máximo con la menor cantidad de componentes, y por otro lado ahora tenemos que interpretar cada una de estas 6 componentes. ¿Se fijan? Cada componente era, recuerdan, una combinación lineal de todas las variables originales, entonces cada componente tiene las 27 variables, pero en combinaciones lineales distintas, es decir, en pesos distintos, en correlaciones distintas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de interpretarlas, será de vital importancia la carga, que es como llamaremos a esta cantidad, la carga factorial, el peso que tiene cada variable con su componente. ¿De acuerdo? De todas maneras entraremos en bastante más detalle al respecto. Esta era una presentación más bien genérica, ¿sí? Entonces, importante algunos aspectos básicos, ¿cierto?, de la metodología. Recuerden que son combinaciones lineales de las variables originales, ¿cierto? Y lo que nosotros esperamos es que las primeras variables, las primeras componentes principales, expliquen la mayor cantidad de información, ¿cierto? Por este principio de parsimonia con el que nos movemos.
Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros comprendamos cómo ocurre este proceso de reducción de la dimensión. Suponemos, ¿cierto?, que las P columnas o variables originales nos entregan un espacio P dimensional que nosotros finalmente hemos reducido a las primeras Q componentes, que en este caso era 6, ¿cierto? Entonces lo que en el fondo estamos haciendo es este espacio P dimensional, reducirlo a un espacio nuevo Q dimensional que es menor que P. ¿Sí? Entonces, un poco para que lo visualicemos, nada más, en términos muy generales, supongamos que pudiéramos resumir todo en dos dimensiones. Lo que en el fondo estamos diciendo es, esta primera componente, ¿cierto?, tiene toda la información de las 27 variables, pero con una determinada combinación. Y esta componente 2 tendrá lo mismo. Ahora, ¿cómo yo voy a analizar? Fíjense que este centro es 0, 0 y el círculo unitario es porque recuerden que la varianza máxima es 1. Entonces, en la medida que nosotros nos alejemos más del 0 y estemos más cerca del 1, en las variables significan que estas variables tienen una mayor importancia para poder explicar esta componente. Por lo tanto, uno podría decir que la componente 1 está siendo explicada muchísimo mejor, o quienes están aportando para explicar a la componente 1 serían las variables x1 y x2 en positivo y la x5 en negativo, a diferencia de la componente 2 que prácticamente la está explicando solo x4. ¿Se fijan? Eso es geométricamente, es decir, si nosotros lo pudiéramos graficar siempre en dos dimensiones, cosa que no siempre vamos a poder. ¿De acuerdo? Un comentario también que vale la pena hacer es que el análisis exploratorio previo del que hablábamos antes es muy importante porque allí radica la base. En la medida que las correlaciones sean más altas, ¿cierto?, hay mayor información entre las distintas variables y por lo tanto esa información común que traen hace que la dimensión real, ¿cierto?, de los datos me permita tener toda la información, ¿sí?, aun cuando no tenga las variables originales, tengo una combinación lineal que las tiene a todas, ¿cierto?, gracias a esas correlaciones, ¿sí? Y por esa razón es tan importante mantenerse al tanto de que esas correlaciones sean importantes. Lo otro también es que en general la dificultad en la interpretación es un tema bastante persistente, por lo que vamos a recurrir a distintas metodologías para poder encontrar una interpretación lo más adecuada posible. Y generalmente también propicia otros análisis, ¿cierto?, con el único objetivo que después podamos ejercer esa interpretación de una mejor manera. Por lo tanto, uno podría, después de hacer el análisis por componentes principales, a lo mejor buscar clúster, grupos, ¿cierto?, en común de variables y a partir de allí pues encontrar esas interpretaciones. Bueno, en general uno podría exponerse a varios métodos para encontrar estas componentes principales. El método que utiliza el SPSS es es buscar el de Hotelling, que es en el fondo a través de las combinaciones lineales de las variables que maximizan la variabilidad, ¿cierto? Esto ya lo habíamos explicado, pero que sepamos que hay otros software que utilizan o podrían permitirnos utilizar otras metodologías para encontrar cuántas componentes principales son las adecuadas, ¿no?, retener. Aquí tenemos una representación, ¿cierto?, de cómo quedaría una combinación lineal. Esta sería la primera combinación lineal que tiene las P variables, se fijan, pero con un peso distinto a la segunda componente. Entonces,
Aquí lo que tiene que quedar claro es que cada componente es una combinación lineal de las p variables originales y por sobre todo que ellas son incorrelacionadas, es decir, no hay una correlación entre ellas, por lo tanto, si la componente 1 se refiere a un aspecto, entonces la componente 2 se refiere a otro aspecto, ¿sí? Y por lo tanto no estarán ambas componentes explicando la misma variable. ¿De acuerdo? Bien, algunas consecuencias. La matriz de vectores propios, recuerden que vectores propios o valores propios, ¿cierto? O autovalores, son los que traen la carga de información, ¿cierto? Y viene de alguna manera definido con el cambio de base, ¿cierto? Se recuerdan que cambiamos el espacio de representación de P a Q y que las primeras Q columnas, ¿cierto? Definen esa proyección y por lo tanto el subespacio en el que finalmente logramos reducir las dimensiones originales. Lo otro importante es que los elementos de esta matriz de valores propios son los cosenos de los ángulos que forman las variables originales y las componentes, ¿sí? Entonces, matemáticamente, digamos, lo que estamos midiendo con ese coseno, eh, el, de alguna manera se transforma en la información, ¿cierto? Que trae. Las coordenadas de los individuos, ¿cierto? En el fondo vuelve a tener un nuevo sistema de referencia, porque en el fondo estamos cambiando, ¿cierto? El espacio de representación. Las coordenadas de las primeras componentes principales nos van a permitir interpretar, ¿cierto?, qué tan parecidas, qué tan similares son estos individuos con la menor pérdida de información posible. Las componentes principales, ya dijimos, están incorrelacionadas, ¿cierto? Y por lo tanto son independientes. Eso hay que mantenerlo siempre de vista para que después en la interpretación no veamos factible que una variable, por ejemplo, preste información a dos componentes. Eso no se puede dar. Importante, las variables, recuerden que estaban centradas porque están tipificadas, tienen media 0, desviación típica 1, ¿cierto? Y de alguna manera son las que, ese proceso de tipificación es lo que coordina luego los resultados. Por esa razón eliminamos también los efectos de las unidades de medida, ¿no? Si nosotros trabajamos con estos datos estandarizados, las componentes principales se obtienen, ya dijimos, a partir de la diagonalización de la matriz, ¿cierto? Y a partir de esos datos estandarizados obtenemos los resultados. Ahora, la cuestión es, ¿cuántos ejes, cuántas dimensiones, cuántas componentes vamos a retener? ¿Con cuántas nos vamos a quedar? ¿Cuántos vamos a seleccionar? Hay varias alternativas, varias pruebas, varias metodologías. Una de ellas es la prueba de Anderson. No todas los software lo tienen, de hecho el SPSS no lo tiene, pero hay algunos otros como el StatGraphics, por ejemplo, que sí que lo tienen. Pero tenemos a disposición la metodología del gráfico de sedimentación o Screenplot, que es un gráfico que lo que hace es graficar los valores propios en definitiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que se genere un punto de inflexión y donde se genere ese punto de inflexión, donde se produzca ese movimiento brusco, ¿cierto?, de cambio, es donde deberíamos mantener o que nos indica cuántas componentes deberíamos mantener. En este caso el punto de inflexión se produce aquí y por lo tanto deberíamos tener, ¿cierto?, dos componentes.
A esta regla también se le llama la regla del codo, porque en el fondo está todo muy, si se fijan, viene con una determinada tendencia y justo en el punto donde cambia la tendencia, bruscamente, es donde nos indica que son las siguientes componentes las que vamos a tener que retener. Otro criterio también es el criterio de la media aritmética, que en el fondo se refiere a la media o promedio de los valores propios. Recuerden que estamos trabajando con variables tipificadas, media 0, varianza 1, por lo tanto la varianza que tiene cada componente o inercia, como le vamos a llamar también, porque la varianza la podemos distinguir entre una variable a lo mejor bidimensionalmente, pero cuando estamos trabajando multivariablemente, el concepto más correctamente dicho es el de la inercia. Entonces esa gran dispersión, esa gran inercia asociada, ¿cierto? Que estamos tratando de captar, cada uno de esos valores propios trae una varianza y lo que procuramos es que en promedio sea 1, ¿no? Tiene que serlo, dada la característica de la tipificación y por lo tanto por eso le vamos a pedir que retenga tantas componentes como valores propios superiores a 1 tenga. ¿De acuerdo? Entonces, la explicación de por qué 1 es porque todos los valores propios que tienen una inercia igual o mayor a 1, ¿cierto? En promedio nos deja de alguna manera estable la cantidad de información. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón también en el ejemplo que mostraba yo recién, ¿cierto? Cuando se produjo la reducción de la dimensión, se fijan aquí, todas las componentes tenían un autovalor o valor propio mayor que 1. Por eso seleccionó las 6 primeras, porque son las que tienen un valor propio mayor que 1. ¿De acuerdo? Esa es una de las metodologías. Lo otro es el gráfico de sedimentación, que lo vamos a pedir ahora. Está aquí en la pestaña de extracción, pone gráfico de sedimentación, para que lo puedan ver y lo podamos interpretar. Bien, aquí tenemos el gráfico de sedimentación. Se fijan, entonces simplemente es la gráfica de los autovalores. Aquí están los 27 y si se fijan, aquí viene una tendencia que justo aquí cambia. ¿Se fijan? Por lo tanto, si en este punto es donde se produce la inflexión, entonces significa que todos los valores propios por encima de son los que deberemos retener. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Ahí está la otra metodología. Y la otra opción es seleccionar tantas componentes necesarias como para explicar un porcentaje de varianza que uno exija. Por ejemplo, si yo dijera necesito que escojan una cantidad de componentes principales que expliquen el 80%, pues tendrían seguramente que ir a buscar, en vez de 6 variables, buscarían 10. ¿Se fijan? Es otro criterio, no es muy usado porque normalmente no somos eficientes si nos restringimos solo a un porcentaje de varianza, pensando en que no incorporamos el elemento de los valores propios, ¿cierto? Y muchas de esas componentes a veces informan de valores propios muy bajitos y por lo tanto la carga de información también es muy baja. Y por último viene el proceso de interpretación de los resultados, que yo diría que es la parte más importante y la parte más complicada de todo este proceso y a la que le vamos a tener que dedicar mucho más tiempo. ¿Sí?